Me desplomé en el sofá del salón a las 11:30 de la noche, con el mando de videojuegos a punto de estrujarse entre mis manos. Tenía las orejas tiesas como antenas, escuchando atentamente cualquier ruido en la entrada. Clic. El sonido de la llave girando era casi imperceptible, pero lo capté. El taconeo sobre el piso de madera, regular, nítido, cargado de ese aire frío que alejaba a cualquiera. Ana había regresado. Inmediatamente cambié la pantalla del juego y adopté una pose melancólica, mirando al techo en un ángulo de 45 grados, esforzándome por proyectar un aura de el hermano está solo, el hermano está molesto. El tambor en mi mente repiqueteaba con fuerza, ahí viene, es hora de mostrar la técnica de verdad. Esta jugada era el resultado de 3 horas de insistencia por parte de mis malditos amigos esa misma tarde. Javier, el muy imbécil, me rodeó el cuello con el brazo, salpicando saliva mientras vociferaba, Carlitos, escucha a tu hermano. Con una reina fría como Ana, no puedes seguir las reglas normales. Tienes que estimularla, hacerle sentir el peligro. Lanza un bombazo directo, dile que tienes a alguien más y que quieres el divorcio. Te garantizo que se quedará estupefacta. En ese momento me pareció una idea pésima, ¿es que bebiste alcohol adulterado? Si Ana acepta y realmente nos divorciamos, ¿a quién voy a llorarle? Apuesta, hermano, se acercó Luis, otro de mis amigos, según la vasta experiencia en matrimonios arreglados que tenemos nosotros, para esa clase de mujeres fuertes, la imagen lo es todo. Si de repente sueltas eso, su primera reacción no será complacerte, sino sentir que su autoridad está siendo desafiada. Confía en mí, es una victoria segura. Mirando sus rostros llenos de seguridad y pensando en la actitud más fría que un aire acondicionado central que Ana había tenido hacia mí durante los últimos meses, tomé una decisión desesperada, al diablo, me jugaré el todo por el todo. Prefiero esto antes que seguir languideciendo en esta agonía. Ana se cambió los zapatos y, sin siquiera mirarme, se dirigió directamente a la cocina, probablemente a buscar agua. Su traje de alta costura a medida no tenía una sola arruga, acentuando su cintura delgada y sus piernas esbeltas. Una lástima que su rostro hermoso siempre pareciera sacado del congelador. Carraspeé y usé mi voz más grave y ligeramente ronca, en realidad era por gritar en el juego, para hablar. ¿Regresaste? Sí. Desde la cocina llegó una sílaba, más fría que el choque de cubos de hielo. Llegó la oportunidad. Siguiendo el guión, respiré hondo, esforzándome por sonar calmado pero con un dejo de determinación. Ana, nosotros, deberíamos divorciarnos. El sonido del agua en la cocina se detuvo un instante. Bien, hubo reacción. Aproveché el impulso y solté la frase clave que me enseñó Javier, tengo un cariño afuera. Puff. Creo que escuché un sonido muy leve, como si alguien intentara contener una risa. Debió ser mi imaginación. Me concentré rápidamente, esperando la escena que anticipaba. Ana saldría calmadamente, me echaría un vistazo con sus ojos gélidos y luego, con altivez y frialdad, diría de acuerdo, como dividimos los bienes, o simplemente me arrojaría un acuerdo de divorcio que ya tenía preparado. Sin embargo, Ana salió de la cocina con una taza, pero no me miró. Primero miró su vaso, luego alzó la cabeza de golpe, con los ojos desorbitados como si hubiera escuchado el chiste más absurdo del siglo. ¿Qué dijiste? Su voz era un poco más aguda, cargada de incredulidad. Dije, divorcio, tengo a alguien afuera. Repetí con la cabeza dura, empezando a sentirme nervioso. Esta reacción no parecía muy correcta. ¿Dónde quedó la calma? Ana caminó hacia mí rápidamente. Su rostro, usualmente frío como el hielo, ahora mostraba una expresión, similar a la de un felino enfurecido. Su boquita estaba ligeramente abierta, como si quisiera decir algo pero se hubiera atascado, y finalmente soltó, entonces rompe con tu cariño. ¿Por qué tengo que divorciarme yo? Espera, ¿se equivocó de guión? Casi me resbalo del sofá. Hermana, ¿no se te está yendo el enfoque? ¿No deberías preguntarme quién es el cariño o directamente hablar de los términos del divorcio? ¿Qué quieres decir con que rompa con mi cariño? Me quedé mudo, mi CPU cerebral se sobrecalentó al instante. Con la boca abierta, no pude articular ni una palabra. Al verme paralizado, Ana se animó más. Dejó la taza sobre la mesa con fuerza, cruzó los brazos y me miró desde arriba, con un tono de voz desafiante. Además, Carlos, ¿por qué arrastrarme a mí en los asuntos entre ustedes dos? ¿Acaso ese, cariño, te está incitando? Yo, no tenía palabras. Su peculiar forma de pensar me dejó completamente perplejo. Te lo digo, Carlos. Ana alzó la barbilla, recuperando un poco su aire altivo, pero sus palabras no tenían nada que ver con ello. ¿Divorcio? Para mí solo hay 3 palabras, imposible, absolutamente imposible. Viendo su actitud de atrévete a ser infiel,
y yo misma acabaré contigo, me quedé completamente atónito. ¿Dónde estaba la flor inalcanzable? ¿Dónde quedó el matrimonio de conveniencia sin interferencias? Acabo de empezar y ella ya explotó como un petardo, dejándome completamente desprevenido. Mirando a esta mujer, cuya lógica era tan extraña y cuya aura se elevaba a 2,80 m por el divorcio, solo tenía un pensamiento en mente: maldito seas, Javier, esto no es para nada lo que prometiste. ¿Cómo continuó con esta obra? Ana, al verme aún en silencio, resopló con desdén, dio media vuelta y subió las escaleras, dejándome solo en la sala, completamente desconcertado. Se acabó. Esta vez la cagué. Ana subió las escaleras con sus tacones, tac, 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 un sonido seco y decidido, como el veredicto final a mi estúpida declaración. Me quedé desplomado en el sofá, sin poder reaccionar durante un buen rato. Mi mente era un completo desastre, revolviendo la expresión de enfado de Ana y sus palabras absurdísimas. Pero, ¿qué demonios estaba pasando? Le propongo el divorcio, le digo que tengo un cariño. ¿No debería sentir con frialdad, arrojarme un acuerdo de divorcio que ya tenía listo y decir con altivez los bienes según el contrato, vete con cuidado? ¿Por qué en cambio me dice que rompa con mi cariño? ¿Y imposible, absolutamente imposible? ¿Está conectada la lógica de esta mujer a Marte? Cuanto más lo pensaba, más frustrado me sentía. Era como si concentraras todas tus fuerzas en un puñetazo, pero en lugar de golpear un saco de boxeo, golpearas una bola de algodón suave, y dentro del algodón hubiera una aguja que te pinchara la mano. Vaya, ahora sí, bien hecho. No solo no me divorcio, sino que además molesté un avispero. Ya podía imaginar cómo se burlarían de mi Javier y los demás al enterarse. Carlitos, te lo buscaste. ¿Crees que puedes desafiar a su majestad la reina? Maldita sea, solo pensarlo me daba dolor de cabeza. Sin embargo, la reacción de Ana hoy me recordó cuando nos acabábamos de casar. En ese entonces, aún era tan ingenuo como para pensar que, aunque fuera por los negocios de nuestras familias, al menos podríamos llegar a una relación de mutuo respeto. Ahora, mirando atrás, era demasiado joven e inocente. ¿Respeto mutuo? Lo que teníamos Ana y yo era respeto mutuo como el hielo que congela. Todavía recuerdo la primera noche de casados. No hubo luna de miel, ni momentos tiernos. Los dos, en pijama, sentados en el sofá de la sala, con una distancia entre nosotros que podía acomodar a 2 personas más de 100 kilos cada una. La atmósfera era tan incómoda que podía exprimirse el agua del aire. Pensé que, como hombre, debía dar el primer paso para romper el hielo. Así que carraspeé, esforzándome por poner mi expresión más sincera: Ana, ya que estamos casados, de ahora en adelante seremos familia. Tranquila, yo soy muy discreto. Ella me miró, sin ninguna emoción en sus ojos, como si estuviera viendo un mueble. Continué a la fuerza: no interferiré en tu vida para nada. Sigue como antes, haz lo que te gusta, quien te gusta, tampoco es asunto mío. Tratémonos como compañeros de piso, en la superficie llevémonos bien, solo para que nuestros padres no se preocupen. En ese momento pensé que mis palabras eran extremadamente consideradas y magnánimas, simplemente el modelo a seguir del buen esposo chino. Ana, después de escuchar, ni siquiera mostró una onda en su rostro, y solo respondió con una palabra: sí. Su voz, fría, como la cerveza helada que acababa de tomar. Bien, claramente ella no quería comunicarse conmigo. Yo tampoco debería intentar acercarme a quien me rechaza. Desde ese día, la vida en convivencia entre Ana y yo quedó completamente definida. Vivíamos en la misma casa grande de varios cientos de metros cuadrados, pero vivíamos como en 2 líneas de tiempo paralelas. Yo me despertaba cada día casi al mediodía, cuando ella ya se había ido a la empresa como un reloj. Por las noches, me quedaba hasta tarde jugando videojuegos o viendo partidos, y básicamente no sabía a qué hora regresaba. A veces, si salía a buscar agua en la madrugada, podía ver la luz bajo la rendija de la puerta de su estudio, sin saber si realmente estaba ocupada trabajando o simplemente no quería coincidir conmigo. La única comunicación fija diaria eran probablemente los saludos de cortesía cuando nos cruzábamos. Por la mañana, si rara vez me despertaba temprano y la veía salir, soltaba una sonrisa falsa: buenos días, señorita Ana. Ella respondía con un sí, o se ahorraba incluso el sí, asentía con la cabeza a modo de saludo, y luego pasaba a mi lado sin mirar, dejando un aroma frío a su paso. Por la noche, si regresaba temprano y yo aún no me había encerrado en la sala de juegos, igualmente hipócrita soltaba: ¿regresaste? ¿Ya cenaste? La respuesta, con alta probabilidad, seguía siendo un sí, o un ya cené. A veces incluso sospechaba que si sería un robot con IA, cuyo programa solo tenía establecidas esas pocas respuestas.
Lo más increíble era que, ocasionalmente, nuestro diálogo podía superar el límite de monosílabos y alcanzar el nivel de frases cortas. Por ejemplo, un fin de semana, yo, con pantalones cortos, estaba a punto de salir a divertirme con Javier y los demás, cuando Ana bajó las escaleras con el teléfono en la mano, frunciendo el ceño mientras miraba la pantalla. Inicialmente pensé en fingir no verla y escabullirme, pero de repente alzó la cabeza y me detuvo. Carlos. Me sorprendió. ¿Acaso el sol salía por el oeste? ¿Ella me estaba llamando? Ah, ¿qué pasa? Estaba un poco halagado. Señaló su teléfono, con su tono siempre plano. El pronóstico del tiempo dice que esta tarde habrá tormenta, alerta naranja. Me quedé pasmado. Oh, gracias. Sí. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, como si lo que acababa de decir fuera solo un botón de reproducción que accidentalmente tocó. Otra vez, en invierno, yo estaba acurrucado en el sofá de la sala jugando, con poca ropa. Ella regresó del trabajo, envuelta en un aire frío, me vio, se detuvo un momento y dijo, aunque la calefacción esté al máximo, no vistas tampoco, es fácil resfriarse. En ese momento estaba furioso por mis incompetentes compañeros de equipo, y respondí distraídamente, no pasa nada, tengo mucha energía. Ella no dijo nada más y subió las escaleras. Mira, este era el intercambio más conmovedor entre nosotros. Recordarme los cambios climáticos, preocuparse por mi salud. Suena bien, ¿verdad? Pero si vieras su rostro completamente impasible al decirlo, entenderías que la sensación no era diferente a la de una alerta de tu app del tiempo. No había preocupación, solo recordatorios programados. Con el tiempo, me acostumbré, cada uno a lo suyo, está bien. Ella no me molesta, y yo disfruto de la tranquilidad. Después de todo, el dinero que me dio mi padre, siempre y cuando no intente emprender como un lechuguino, me alcanzará para varias vidas de derroche. Incluso llegué a pensar que este modelo de matrimonio también estaba de moda, sin molestarse mutuamente, dando el máximo de libertad al otro. Hasta que, en un descuido, solté la bomba del divorcio. Y me di cuenta de repente de que este matrimonio de plástico con Ana podría no ser tan sólido como pensaba, o tal vez, no tan indiferente como suponía. Su reacción anterior era claramente, ¿estaba molesta? Pero, ¿por qué se molestaba? ¿No habíamos acordado que cada uno haría lo suyo? ¿No habíamos dicho que había alguien más en nuestro corazón? Podría ser. Una idea absurda surgió de repente, ¿es posible que esos idiotas de Javier y los demás realmente hayan acertado? ¿Que Ana no es ninguna flor inalcanzable, sino una tsundere escondida? Mi propio pensamiento me causó escalofríos, así que rápidamente negué con la cabeza y lo deseché. Imposible, absolutamente imposible. Esa es Ana, la Ana cuyo sí puede congelar a cualquiera. Probablemente solo se sintió herida en su orgullo, pensar que yo propuse el divorcio primero lastimó su autoestima. Sí, debe ser eso. Tumbado en el sofá, mirando la costosa lámpara de cristal en el techo, mi mente era un caos. Parece que el divorcio, por ahora, no será posible. Y parece que he complicado completamente algo que podía seguir pasando por alto. ¿Cómo será la vida en los próximos días? ¿Y ella? ¿Cómo me tratará? Ya podía ver mi feliz vida de vago despidiéndose de mí. Maldita sea, qué mano más torpe. ¿Para qué mencionar el divorcio? Después de mi descerebrada propuesta de divorcio esa noche, Ana actuó como si no hubiera pasado nada. Bueno, no exactamente. Ya no me ignoraba por completo como antes, sino que empezó a mirarme a hurtadillas con una mirada muy extraña. Por ejemplo, cuando estaba desayunando en el comedor, se ponía detrás de mí durante varios segundos con la excusa de servirse café, su mirada tan intensa que sentía frío en la nuca. Si me giraba de repente, ella inmediatamente desviaba la vista, fingiendo mirar el paisaje por la ventana. O por la noche, cuando jugaba en la sala, se sentaba en el sofá más lejano con un montón de documentos, con la excusa de buscar inspiración en otro ambiente. Pero yo sabía que el rabillo de sus ojos detrás de las gafas no se apartaba de mí. La sensación era como ser observado por un gato altivo. No te ataca, ni maulla, simplemente te mira en silencio, hasta que te pones nervioso. Su versión mejorada de la violencia pasiva me tenía tan incómodo que ni siquiera podía jugar bien. Maldita sí. ¿Qué demonios quiere esta mujer? ¿Puedes simplemente decírmelo claro, de una vez? Esta tortura lenta es insoportable. Justo cuando estaba al borde del colapso, llegó un giro inesperado. Aunque ese giro también fue un poco extraño. Era fin de semana, estaba con Javier, Luis y otros amigos en nuestro lugar habitual, la sala privada del bar Noche. En realidad, era un bar tranquilo y algo exclusivo, nuestro punto de encuentro donde nos juntábamos los herederos sin ambiciones. Estábamos cantando a gritos,
alardeando de las zapatillas de edición limitada que habíamos comprado recientemente, cuando de repente se abrió la puerta de la sala. Alcé la vista y casi se me cayó el micrófono. Ana. Ella había venido. Vestía un conjunto casual de corte impecable, sin maquillaje, pero su aura de no me molestes no había disminuido en lo más mínimo. ¿Cómo encontró este lugar? Creo que nunca le dije exactamente dónde solíamos reunirnos. La sala privada se quedó en silencio al instante. Javier y los demás, que acababan de estar como locos, se pusieron de pie de inmediato, tiesos como estudiantes viendo al director. ¿Es esta, Ana? ¿A qué debemos el honor? Javier fue el primero en reaccionar, con una sonrisa aduladora. Su negocio familiar aún dependía de la familia de Ana. La mirada de Ana recorrió la sala y finalmente se posó en mí, con su tono siempre plano. Pasaba por aquí, oí que estaban aquí y vine a ver. Vamos, no me digas. Tú, Ana, con tu agenda apretada, pasando por aquí por nuestro nido de holgazanes. Me quejé mentalmente, pero en la superficie tenía que actuar con sumisión. Ah, ¿llegaste? Siéntate, siéntate. Ana no se hizo de rogar y fue directamente a sentarse en el asiento vacío a mi lado. En cuanto llegó, la atmósfera ardiente de antes cayó en picado. Todos se miraban entre sí, sin atreverse a hablar en voz alta. Finalmente, Luis, con mucho esfuerzo, rompió el silencio. Señorita Ana, ya que tiene tiempo, ¿qué le gustaría beque? Le pediré al camarero. No es necesario, me quedaré un rato y me iré. Ana lo interrumpió, y luego, para sorpresa de todos, cambió de tema. ¿De qué hablaban? Parecía muy animado. Javier se apresuró a intervenir. Nada, solo tonterías. Carlitos acababa de decir que usted ha estado trabajando muy duro últimamente y que le duele verla así. Yo, ¿cuándo dije eso? Javier, pelota, ¿podrías dejar de arrastrarme a tus adulaciones? Le eché una mirada furiosa a Javier, pero él fingió no verla. Al oír eso, Ana me miró de reojo y en sus ojos pareció brillar un destello de alegría. Fue tan rápido que pensé que era mi imaginación. Ah, sí, murmuró, sin poder discernir si estaba contenta o enojada. La media hora siguiente fue sin duda la media hora más larga de mi vida. Ana se sentó allí, sin decir casi nada. Ocasionalmente Javier y los demás hacían preguntas superficiales con cuidado, y ella respondía con una o dos frases cortas. Pero el simple hecho de que estuviera sentada a mi lado ya era suficiente presión. Yo, tieso como un palo, ni siquiera me atrevía a beber mucho, por miedo a decir algo equivocado y que esta mujer me despedazara allí mismo. Por fin, llegó el momento en que miró su reloj, se puso de pie y dijo, no es tarde, ustedes diviértanse, yo me voy primero. Todos, aliviados, nos apresuramos a ponernos de pie para despedirla. En la puerta, Ana, como si de repente recordara algo, se detuvo y le dijo al camarero que estaba cerca, la cuenta de esta sala, póngala a mi nombre. El camarero asintió de inmediato, sí, señorita Ana. Ana volvió a mirarme, su tono aún plano, diviértanse, no se queden muy tarde. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, con una decisión absoluta. Nos quedamos en la puerta de la sala privada, viendo su figura desaparecer al final del pasillo. Durante un buen rato nadie habló. Finalmente, Javier rompió el silencio, rodeó mi cuello con el brazo y dijo exageradamente, joder, Carlitos, estás hecho, qué bien ocultas tu juego. Yo aún no salía de mi asombro por la actuación de Ana. ¿Qué quieres decir? Y sigues actuando. Luis se acercó, con una expresión de envidia y celos. La señorita Ana vino personalmente a controlarte. No, esto no es controlar, es venir a reclamar su soberanía. Encima pagó la cuenta ella misma, te dio todo el honor. Casi nos meamos encima, colega. Otro amigo también se unió al alboroto. Exacto. Carlitos, parece que tienes una posición bastante alta en casa. Eso de que no eres respetado en tu matrimonio era pura fachada. Sus palabras me dejaron atónito. ¿Reclamar soberanía? ¿Darme honor? A mí me pareció más bien que vino a darme un escarmiento. Javier me llevó de vuelta a la sala privada, cerró la puerta y su expresión se volvió burlona, bajando la voz. Carlitos, sé honesto con tu hermano. La actuación de la señorita Ana hoy no será por lo del divorcio de hace unos días. Asentí, probablemente, pero su reacción es demasiado extraña. ¿Qué extraña? Javier golpeó su muslo, está clarísimo. Tu propuesta de divorcio la estimuló. Esto es para decirte que tú, Carlos, eres de Ana. No pienses en tonterías. Vaya, ¿quién iba a pensar que la señorita Ana fuera tan posesiva? Luis también analizó, y Carlitos, piensa, ¿por qué la señorita Ana no vino antes ni después, sino hoy? Y tan, casualmente, pasaba por aquí. Yo creo que seguro alguien le avisó. Tal vez ella ha estado vigilando tus movimientos en secreto. Mi corazón se detuvo. ¿Vigilar mis movimientos en secreto?
Eso suena un poco escalofriante. Déjense de tonterías, intenté recuperar mi posición, solo se le ocurrió de repente, o vino a vigilarme, por miedo a que la avergonzara afuera. ¿Para vigilarte necesita pagar ella misma? ¿Necesita decir, diviértanse? Javier me miró con el rabillo del ojo. Carlitos, no es por nada, pero tu inteligencia emocional es desesperante. La señorita Ana claramente se preocupa por ti. ¿Qué va a preocuparse? Me resistí obstinadamente. Ya saben, somos un matrimonio de plástico. ¿Matrimonio de plástico? Javier sonrió burlonamente y se acercó más. Carlitos, eres demasiado inocente. Con la actitud de la señorita Ana hoy, apuesto a que ella no tiene a nadie afuera. Si tuviera a alguien, ¿estaría tan pendiente de ti? En cambio, tú, siempre con nosotros, quizás la señorita Ana piensa que tú sí tienes algo. Luis inmediatamente secundó, sí, Javier tiene razón. Carlitos, piensa, con las condiciones de la señorita Ana, con dinero y belleza, si realmente quisiera divertirse, ¿no podría encontrar a cualquiera? Pero viene a vigilarte a ti, ¿qué demuestra? Que tú eres el esposo legítimo. Javier, aprovechando el impulso, empezó a instigarme, así que, Carlitos, escucha a tu hermano, deja de pensar en el divorcio. Una diosa como la señorita Ana es el sueño de muchos hombres. ¿Y tú, encima, la rechazas? Yo digo que deberías aprovechar el momento. ¿Aprovechar el momento para qué? Estaba confundido. Divertirte. Javier dijo emocionado, piensa, cuanto más se preocupe la señorita Ana por ti, más te diviertas afuera, ¿no se preocupará más? Y cuanto más se preocupe, ¿no te prestará más atención? Es una estrategia. En psicología se llama, ¿cómo era? Bueno, esa es la idea. Luis también avivó el fuego, exacto. Carlitos, míranos a nosotros, ¿quién no tiene un matrimonio arreglado en casa? ¿No hacemos cada uno lo suyo? Mientras mantengas el equilibrio, no arruines tu hogar y tengas tus aventuras afuera, eso es ser un ganador en la vida. Claro, mañana, esta misma noche, nosotros te organizamos una salida, garantizado sana, verde y sin contaminación, solo invitaremos a algunas modelos a beber, cantar, nada inapropiado. Es principalmente para que la señorita Ana lo vea, que sienta un poco de crisis. Javier se golpeó el pecho garantizándolo. Escuchándolos hablar sin parar, mi mente era un caos. El comportamiento de Ana hoy era realmente, como ellos decían, porque se preocupaba por mí, o era solo otra forma de proteger su orgullo. ¿Que yo también saliera a divertirme? ¿Eso funcionaría? Mirando las caras emocionadas y lascivas de Javier y Luis, de repente sentí que me habían metido en un hoyo aún más profundo. Y en cuanto a Ana, ¿qué demonios pasaba por su mente? Yo era aún más incapaz de adivinarlo. Javier y Luis, esos dos tipos, definitivamente son los luchadores de primera línea cuando de acción se trata. Apenas ayer me estaban presionando, y hoy en la tarde me llamaron directamente, Carlitos. Lugar reservado, Club Cumber, VIP 888, 8 en punto, nos vemos sin falta. Los hermanos te tenemos una gran sorpresa. Agarré el teléfono, sintiéndome un poco inseguro. Oye, ¿en serio lo harán? ¿Qué clase de sorpresa? Les advierto, no haré nada demasiado escandaloso. Tranquilo. Javier golpeaba su pecho al otro lado de la línea, totalmente sano, verde y sin contaminación. Solo llamaremos a unos amigos para tomar algo, jugar, animar el ambiente. Es principalmente para mandarle una señal a la señorita Ana, ¿entiendes? Le creía a él, sano y verde. Lo lascivo en sus caras casi se filtraba por la señal del teléfono, pero no sé por qué, aunque decía que no, en el fondo sentía una comezón extraña. Quizás estaba fastidiado por la actitud distante de Ana últimamente, o quizás era pura morbo masculino. Al diablo, voy y ya. Total, es solo tomar unas copas, ¿acaso me voy a morir? A las 8 en punto, abrí puntualmente la puerta de la sala VIP 888 del Club Cumbre. Carajo, al abrir, casi me cegaron el olor a perfume y las piernas larguísimas. La luz en la sala era tenue, Javier, Luis y los demás ya estaban allí, cada uno con una chica a su lado, a la moda y con cuerpos ardientes. Al verme entrar, empezaron a gritar, llegó el protagonista de la noche. Antes de que pudiera decir nada, Javier me guiñó un ojo y señaló a varias chicas sentadas en fila en el sofá. Carlitos, mira, las elegimos cuidadosamente, justo tu tipo, de apariencia inocente, sin mucho maquillaje. ¿Qué tal? Somos unos cracks. Eché un vistazo. La verdad, estas chicas eran de buena calidad, todas guapas y con buen cuerpo, vestidas sin ser demasiado provocativas, realmente no parecían tan vulgares. Pero en el fondo me sentía incómodo, como eligiendo repollos en el mercado. Justo cuando me sentía mareado, mi mirada se fijó en la chica del extremo.
Llevaba un vestido blanco sencillo, sentada tranquilamente, de perfil, la luz acariciando su nariz y barbilla. En ese instante, mi corazón dio un vuelco. Se parecía mucho. No era idéntica, pero el contorno de su perfil, esa aura fría, se parecía un 30% a Ana. Como llevado por un impulso, levanté la mano y señalé hacia ella. A ella. Javier, al verlo, se alegró. Vaya, Carlitos, tienes buen ojo. Ella es Lili, universitaria, acaba de empezar a trabajar por horas, limpia como una patena. Las otras chicas no elegidas se fueron resentidas. La llamada Lili se acercó con timidez, tirando inconscientemente de su falda, que en realidad no era corta, y se sentó a mi lado. Hola, Carlitos. Su voz era suave y temblorosa, con un dejo de nerviosismo. Hola, respondí, sintiendo que la situación era aún más incómoda. ¿Qué diablos estaba haciendo? Para aliviar la tensión, tomé el vino tinto de la mesa, serví un poco en su copa y yo también bebí un sorbo. El vino estaba bueno, suave y aromático. Lili tomó la copa, cerró los ojos ligeramente, como armándose de valor, y acercó sus labios hacia mí para brindar. Al ver ese rostro, parecido al de Ana, acercándose a mí con expresión tímida, una mezcla de perfume y alcohol invadiendo el aire, en teoría, cualquier hombre se habría sentido tentado. Pero en ese instante, mi mente se llenó de repente con la imagen de Ana. Era su rostro, la noche que propuse el divorcio, con esos ojos furiosos, malhumorada pero extrañamente viva. Inmediatamente después, su mirada inquisitiva y un tanto torcida de los últimos días. La débil llama que acababa de encenderse en mi corazón se apagó de golpe. En su lugar, un fuerte sentimiento de hastío, incluso de irritación. ¿Qué estoy haciendo? ¿Provocar a Ana de esta manera tan infantil? ¿O simplemente buscando mi propia incomodidad? Me eché hacia atrás bruscamente, esquivando la copa que Lili me ofrecía. El gesto de Lili se congeló en el aire, su rostro mostró un destello de desconcierto y dolor. Javier, al ver la situación, intervino rápidamente para salvar el momento. Oye, hermanita Lili, no te apresures, deja que Carlitos descanse un poco. Vamos, empecemos a jugar. Respiré hondo, ya no podía quedarme sentado. Este ambiente, esta situación, me tenían incómodo por completo. Me puse de pie, tomé mi chaqueta. Oye, Javier, Luis, se me acaba de ocurrir que dejé el gas abierto en casa, tengo que volver rápido. Ustedes sigan, diviértanse, la cuenta corre por mi cuenta. Dicho esto, sin esperar su reacción, salí disparado de la sala como si me persiguieran, dejando a Javier y Luis boquiabiertos, y a una Lili desconcertada. Afuera del club, la brisa fresca de la noche me golpeó el rostro, pero sentía que el fuego inexplicable en mi corazón ardía con más fuerza. Fastidio, qué fastidio. Después de escapar de esa salida sin sentido, no volví a casa, sino que vagué sin rumbo por la calle. Mi mente era un desastre, a veces el rostro de Ana, a veces la expresión tímida de Lili, a veces las sonrisas lascivas de Javier y los demás. No fue hasta pasada la medianoche que regresé a casa, arrastrando mi cuerpo cansado. La villa estaba en silencio, no había luz bajo la puerta del estudio de Ana, probablemente ya se había acostado. Los días siguientes, evité deliberadamente las invitaciones de Javier y los demás, ni siquiera tenía ganas de jugar videojuegos. En cuanto a Ana, parecía haber vuelto a su frialdad anterior, pero la tensión entre nosotros parecía más fuerte. Ya no me miraba a hurtadillas, sino que se había convertido en un examen más directo. Ocasionalmente, cuando nuestras miradas se encontraban, sus ojos eran tan penetrantes que podían traspasarme. Esa tarde, muerto de hambre, bajé arrastrando las chanclas a la cocina en busca de comida. Al pasar por la puerta del estudio, oí la voz de Ana al teléfono, un tanto grave. Sr. Sang, este precio realmente es nuestro límite. Usted sabe que el mercado de materias primas fluctúa mucho, hemos mostrado mucha sinceridad. No tenía intención de escuchar, pero mencionó el mercado de materias primas, algo que, aburrido como estaba, había investigado recientemente, principalmente porque mi padre me había dado algunos informes del sector, con la excusa de que estudiara, y yo los leí como si fueran novelas. Aflojé el paso, aguzé el oído. La voz de Ana continuó, con un dejo de ansiedad apenas perceptible. Sí, entiendo su preocupación, pero en cuanto a las tendencias de precios en los próximos 3 meses, evaluamos que hay poco espacio a la baja. Firmar ahora también es beneficioso para su empresa. ¿Qué? ¿Oyó que el próximo mes bajarán mucho? Del otro lado debieron decir algo. Ana guardó silencio unos segundos, y cuando volvió a hablar, su seguridad claramente flaqueaba. ¿Esta información es confiable? La información que manejamos aquí puede ser diferente.
apoyado en el marco de la puerta de la cocina, mordisqueando una manzana recién sacada de la nevera, lo tenía claro. Ana se había topado con un oponente difícil, el otro usaba noticias falsas del mercado para presionar el precio, y ella, con información insuficiente, estaba en desventaja, viéndola cada vez más débil, a punto de ceder y aceptar condiciones desfavorables. No sé qué diablos me pasó, quizás el remordimiento por haber salido antes la otra noche, o simplemente no soportaba verla siendo manipulada. Como llevado por un impulso, grité hacia la puerta del estudio, no muy alto, pero lo suficiente para que se oyera dentro. Tonterías. La mina más grande de Sudamérica se derrumbó a fines del mes pasado, la capacidad tardará al menos medio año en recuperarse, el precio del cobre en el mercado internacional de futuros subió 3 puntos ayer. ¿Qué bajará el próximo mes? A menos que la mina aparezca de la nada mañana. Dicho esto, seguí mordiendo mi manzana, fingiendo haberlo soltado sin pensar. El sonido en el estudio cesó de golpe. Pasaron unos 10 segundos, oí a Ana hablar por teléfono, su tono de repente firme y seguro. Señor Sang, sobre la información que oyó, creo que puede haber un malentendido. Según la última información internacional que manejamos, la cadena de suministro está muy tensa, la posibilidad de una baja de precios es mínima. Si insiste en este precio, tal vez debamos reevaluar la necesidad de este pedido. Tras decir unas palabras más, Ana colgó. Estaba pensando si escabullirme a mi habitación o seguir buscando comida en la cocina, cuando la puerta del estudio se abrió con un clic. Ana estaba en la entrada, aún con su traje profesional, el rostro mostraba un cansancio que no se había disipado, pero sus ojos brillaban intensamente, mirándome fijamente. Esa mirada ya no era la de antes, fría, inquisitiva o incómoda, sino llena de puro asombro y investigación. Me miró de arriba a abajo, como si fuera la primera vez que me veía. Carlos, dijo, su voz con un dejo de incertidumbre, ¿tú, qué dijiste antes? Terminé de tragar el último bocado de manzana y me encogí de hombros. Nada, lo solté sin pensar. Tengo hambre, busco comida. Me giré para meterme en la cocina, pero ella me detuvo. Espera. Dio un paso adelante, su mirada aún fija en mi rostro. Lo que dijiste antes, el derrumbe de la mina en Sudamérica, el mercado de futuros, ¿cómo lo sabes? Mi corazón se detuvo, diablos, hablé sin pensar, parece que me delaté. Mi padre siempre me dijo que fuera discreto, que no alardeara. Rápidamente me hice el tonto. Ah, ¿eso? Yo, lo inventé, lo vi en un video corto en internet, ni sé si es verdad, tómalo como un disparate. Ana no dijo nada. Solo me miró en silencio, sus ojos afilados como rayos X, como si quisiera escanearme por dentro y por fuera. Después de varios segundos, finalmente exhaló suavemente, ah, sí, luego, no insistió más, giró y volvió al estudio, cerrando la puerta. Pero pude sentir que, antes de que la puerta se cerrara, su última mirada hacia mí era completamente diferente a antes. Maldita sea, parece que, ¿la cagué? Quedé de pie en la sala vacía, sin saber ni dónde tirar el corazón de la manzana. Ahora sí, Ana no pensará que soy un genio empresarial escondido, pero si solo leí unos informes por aburrimiento. Después de mi alarde frente a la puerta del estudio ese día, la mirada de Ana hacia mí cambió por completo. Antes era indiferencia, luego curiosidad, y ahora, directamente, se actualizó a escáner de rayos X más radar. Siempre que me movía por la casa, sentía una mirada pegada a mi espalda, haciéndome sentir tan incómodo que casi caminaba torpemente. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue que cometí un error fatal. Olvidé deshacerme de la evidencia que traje esa noche del Club Cumbre. Era la chaqueta que llevaba puesta. Al volver, la tiré descuidadamente en el sofá, y al día siguiente la señora de la limpieza la llevó a la tintorería. Supongo que antes de lavarla la colgó en el vestidor. Esa tarde, justo cuando iba a salir, entré al vestidor a buscar una chaqueta. Al entrar, vi a Ana parada allí, sosteniendo en sus manos mi maldita chaqueta, con la cabeza baja, la nariz casi pegada a la tela, como estudiando algo detenidamente. Mi corazón se detuvo al instante. Maldición, que el leve perfume de lilín no se haya lavado por completo. Tosí rápidamente, fingiendo haber entrado en ese momento. ¿Qué buscas? Ana pareció asustarse, dejó caer la chaqueta de inmediato, se dio la vuelta, su rostro recuperó al instante su expresión fría de siempre, pero las puntas de sus orejas estaban inusualmente rojas. Nada, dijo con dureza, pasó a mi lado e intentó marcharse. Pensé que lo había evitado, pero al llegar a la puerta, se detuvo, de espaldas a mí, y de repente soltó, esta chaqueta tuya tiene un olor, bastante peculiar. Se me erizó el vello de la nuca, me forcé a mantener la calma. ¿Sí? ¿Será el detergente de la señora de la limpieza?
Ana se volvió lentamente, con una sonrisa leve y fría en los labios. Ah, sí, buena marca de detergente. Notas iniciales de almizcle blanco, notas medias con un toque dulce de flores y frutas, notas de fondo, se parece bastante a la serie, Encuentro, de cierta marca de nicho. ¿Qué? ¿Esta mujer tiene nariz de perro? ¿Puede olerlo incluso después de la limpieza en seco? ¿Y lo analiza con tanto detalle? Abrí la boca, pero no pude articular palabra. Al verme callado, su sonrisa se volvió más fría, sus ojos como cuchilladas que me atravesaban. Parece que el señor Carlos ha tenido mucha vida social últimamente, hasta su gusto para vestirse ha vuelto peculiar. Dicho esto, ya no me miró, sus tacones tac, tac, tac se alejaron, el sonido, más fuerte y enérgico que de costumbre, como si cada paso aplastara mi corazón. A partir de ese día, la actitud de Ana hacia mí empeoró drásticamente, entrando en modo hielo polar. Antes era fría, ahora era fría con espinas. Por la mañana, me forzaba a decir buenos días, ella o fingía no oírme, o resoplaba un sí con un tono descendente que congelaba. Si volvía tarde por la noche, ella sentada en la sala leyendo, sin alzar la vista, pero capaz de lanzar un comentario, ¿ya sabes volver? ¿Tan bueno es el olor del detergente afuera? Si intentaba explicarme, ella me interrumpía al instante, no me des explicaciones, tú diviértete, yo me ocupo de lo mío, no nos interpongamos, ¿no lo dijiste tú? Si me callaba, ella encontraba otra excusa, como que no había puesto bien las zapatillas, o dejado el vaso en la mesa, cualquier cosa provocaba sus comentarios sarcásticos. Por fin entendí lo que es matar con palabras. Esta mujer no se enfrenta directamente, usa este método de sarcasmo sutil, sin mencionar lo de esa noche, pero recordándomelo en cada frase. La clave es que, yo soy inocente, no hice nada, además me fui temprano. ¿Cómo es que al final parezco un criminal? Sentía un fuego interno, pero no podía desahogarme. Al mismo tiempo, surgió de nuevo un pensamiento absurdo, ¿no es su reacción demasiado exagerada? ¿Será que, como dijo Javier, está celosa? Esa idea me hizo saltar un latido, pero al ver el rostro gélido de Ana, rápidamente me negué a mí mismo. ¿Celos? Ni hablar. Seguro solo siente que su propiedad fue mancillada, que su orgullo está herido. Sí, debe ser eso. Después de varios días de estas indirectas de Ana, ya estaba hasta la coronilla. Hay un límite para soportar desprecios. Esta vez no aguanto más. Antes, cada día cumplía con el ritual de saludarla. Ahora, ni en sueños. Directamente la ignoro. ¿Ella está ocupada? Yo también. A partir de hoy, Carlos también va a empezar a hacer carrera, aunque mi carrera sea gastar dinero y divertirme. Ya no me despertaba al mediodía, sino que me levantaba temprano, desayunaba y me encerraba en el estudio, encendía la computadora, no para jugar, sino para leer seriamente los informes del sector y noticias financieras que me había dado mi padre. Realmente me obsesioné con el mercado de materias primas, quería ver qué más podía descubrir. Ya no volvía puntualmente a cenar, a la hora salía, con la excusa de que quedé con alguien para hablar de un proyecto. En realidad, la mayoría del tiempo iba a lugares tranquilos a leer o pensar en posibles inversiones. Tenía que parecer una persona ocupada. Los primeros días, Ana se burló de mi cambio. Si me levantaba temprano, comentaba con sarcasmo, ¿el sol sale por el oeste? El joven Carlos también entiende eso de, la mañana es crucial. Si salía, resoplaba fríamente, ¿a probar otro detergente? Esta vez recuerda cambiar de marca. Yo lo tomaba como ruido de fondo, hacía lo mío. Pero, gradualmente, noté algo extraño. Cuando leía en el estudio por la mañana, siempre tropezaba con Ana entrando a buscar algo, a veces un documento, a veces un libro, pero su mirada a menudo se desviaba hacia mi pantalla. Si volvía tarde por la noche, las luces de la sala solían estar encendidas, ella trabajando horas extras o tomando té, en fin, no se había acostado. Al entrar, ella no alzaba la vista, pero cuando yo subía, siempre oía que apagaba las luces y volvía a su habitación. Lo más obvio era que la señora de la limpieza empezaba a mencionar casualmente delante de mí, «Señor, la señora preguntó ayer si no tendría buen apetito, dijo que cenaba poco. Señor, la señora me pidió que le recordara tener cuidado al manejar de noche». Lo tenía claro, no era la señora preocupándose por mí, era Ana usando su boca para indagar sobre mis pasos. ¡Qué interesante! Antes, yo siempre rondaba a su alrededor, y ella me ignoraba. Ahora que la dejo de lado, ¿empieza a sentirse incómoda? ¿A prestar atención a mis movimientos? Vaya, la naturaleza humana es despreciable, incluyéndome a mí mismo. Este descubrimiento hizo que mi frustración se esfumara al instante, reemplazada por una inexplicable satisfacción, como si, tras ser golpeado pasivamente,
de repente descubriera una debilidad en el oponente. Bien, Ana, ¿puedes fingir? ¿Eres fría? A ver hasta cuándo aguantas. Decidí continuar con esta farsa del hombre de negocios ocupado, y hacerla aún más creíble. Incluso empecé a contestar llamadas que sonaban importantes deliberadamente delante de ella, bajando la voz, diciendo cosas como sí, ese proyecto me parece prometedor, el dinero no es problema, la clave es el equipo. En realidad, del otro lado estaba Javier invitándome a jugar, y yo solo actuaba. Después de cada llamada, podía ver de reojo a Ana, que parecía indiferente pero en realidad estaba atenta. ¡Qué bien! ¡Qué sensación tan increíble! La iniciativa, sin darme cuenta, había pasado a mis manos. La oportunidad llegó pronto. La familia Ana organizó un cóctel de negocios. Asistieron muchas personalidades importantes de la ciudad. En este tipo de eventos, yo, como yerno nominal, debía aparecer como telón de fondo. Antes siempre intentaba esquivarlos, si no podía, iba, saludaba y me escondía en un rincón a jugar con el teléfono. Pero esta vez, le dije activamente a Ana, el cóctel de esta noche, iré contigo. Ana estaba eligiendo vestido, al oír esto me miró sorprendida, como buscando algo en mi rostro, finalmente solo respondió secamente, como quieras. Esa noche, me arreglé excepcionalmente bien, con un traje a medida de alta costura, y aparecí con Ana en el lugar del evento. Ana, como siempre, era el centro de atención, hermosa, elegante, moviéndose con soltura entre todo tipo de personas. Yo la seguía, haciendo de florero silencioso. Muchos al verme, tenían miradas de curiosidad y un desdén apenas perceptible. Después de todo, para esta gente astuta, yo, Carlos, solo era un vago afortunado que dependía de su familia y se había casado con Ana. Fingí no verlo, con una sonrisa estándar, hasta que apareció una voz discordante. Señorita Ana, ¿cuánto tiempo? Sigue tan imponente como siempre. Un hombre con un traje rosado llamativo y el pelo engominado se acercó con su copa, su mirada codiciosa recorriendo el cuerpo de Ana. Lo conocía, Rodrigo, el hijo del grupo Rodríguez. Gracias a que su familia tenía algo de dinero, había perseguido a Ana mucho tiempo sin éxito. Después de que la familia Ana se aliara con la nuestra, este imbécil siempre lo había resentido, era la principal mosca cojonera y rival comercial de Ana. Ana frunció ligeramente el ceño, pero mantuvo la cortesía. Señor Rodrigo. Rodrigo fingió entonces verme a mí y exclamó exageradamente, pero si es el joven Carlos. ¡Qué honor! ¿Hoy no fuiste a algún club a disfrutar de la vida, y tienes tiempo para venir a un evento serio? El tono burlón era evidente, algunos curiosos alrededor rieron en voz baja. El rostro de Ana se ensombreció. Señor Rodrigo, por favor sea respetuoso. Rodrigo se encogió de hombros, con aire de inocente. Solo bromeo, señorita Ana, no se enoje. Hablando de eso, últimamente oí una noticia interesante, parece que el nuevo proyecto de la señorita Ana en el Distrito Sur tiene algunos problemas, ¿no? ¿A los socios les preocupa el suministro de materias primas? ¿No tendrán la información a tiempo? Claramente se refería a lo de que Ana casi cedió ante el señor Sang. Parece que la noticia se corrió rápido. Ana, con mirada fría, estaba a punto de replicar, pero yo me adelanté, di medio paso, me puse delante de Ana, con una sonrisa inocente hacia Rodrigo. El señor Rodrigo está bien informado, pero, los rumores, mejor verificarlos antes de hablar, no sea que quede en ridículo. Rodrigo no esperaba que yo interviniera, se sorprendió, luego soltó una risa burlona. ¿Qué quiere decir el joven Carlos? ¿Acaso tiene información más precisa? Moví lentamente mi copa, con tono despreocupado. Precisa no es la palabra, pero casualmente conozco a algunos amigos. Por ejemplo, después del derrumbe de la mina en Sudamérica, quien se hizo cargo de la estabilización, los grandes del mercado internacional de futuros en que ya te festejaron y decidieron el precio de referencia para el próximo trimestre, esas pequeñas cosas, a veces también las escucho. Con cada frase, el rostro de Rodrigo se ponía más feo. Esa información era bastante confidencial dentro de la industria, ¿cómo podía saberla yo, un vago? Los demás también enmudecieron, mirándome sorprendidos. Continué, mi mirada recorrió a los presentes que antes me despreciaban, finalmente se posó en el rostro de Rodrigo, enrojecido como un tomate. En cuanto al proyecto de la señorita Ana, el suministro de materias primas no es problema. El problema son algunos que quieren aprovechar para revolver el agua y sacar provecho. ¿No es así, señor Rodrigo? Rodrigo, sin palabras, señalándome, balbuceó tú, sin poder articular una frase completa. Ya no le presté atención. Me volví hacia Ana, extendí la mano, con tono gentil. Cariño, el tío Lee está allá, vamos a saludarlo. Ana me miró,
con los ojos muy abiertos, llenos de asombro, incredulidad y un destello que nunca antes había visto. Inconscientemente, puso su mano en mi palma, la sostuve suavemente, noté que su mano estaba fría. Tomé de la mano a una Ana que aún no reaccionaba completamente, y pasamos con naturalidad frente a Rodrigo. Donde pasábamos, la gente se abría paso, sus miradas hacia mí habían cambiado por completo, llenas de curiosidad y respeto. Podía sentir la mirada asesina de Rodrigo detrás de mí, pero en mi corazón solo había una palabra: qué bien. Vaya, presumir y dar lecciones es uno de los grandes placeres de la vida. Y la mano de Ana, que sostenía firmemente, y su mirada brillante hacia mí, llevaron esa satisfacción al máximo. Parece que este papel, tendré que seguir actuándolo. Después del cóctel, el chofer nos llevó a casa. Durante el camino, Ana estuvo inusualmente callada, solo miraba el paisaje nocturno que pasaba rápidamente por la ventana. Su perfil, entre luces y sombras, no revelaba nada. Pero en el dorso de mi mano, aún sentía el frío de sus yemas y ese leve temblor. Por dentro, estaba tan contento como si hubiera bebido un refresco helado en pleno verano, feliz de la cabeza a los pies. Especialmente al recordar la cara de estupor de Rodrigo y las expresiones de asombro de los demás, casi no pude evitar silbar. Vaya, de vez en cuando, presumir no está nada mal. El coche se detuvo suavemente a la entrada de la villa. Bajé primero, incluso quise ser caballeroso y ayudar a Ana, pero ella ni siquiera miró mi mano extendida, se arregló el vestido y bajó por su cuenta, dirigiéndose directamente hacia la casa. Oye, esta mujer, cortando el puente después de cruzar el río, si en el cóctel me dejó tomarla de la mano obedientemente, hice un gesto de desprecio y la seguí adentro. Ana se cambió de zapatos, y en lugar de subir directamente como de costumbre, se acercó al sofá de la sala, se dio la vuelta y me miró con los brazos cruzados. Esa mirada, aguda, compleja, con un dejo de escrutinio, como si contuviera un fuego contenido. Carlos, tenemos que hablar, dijo, con voz no muy alta, pero con un tono que no admitía rechazo. Mi corazón se detuvo, ahí viene, a ajustar cuentas. Pero ahora tenía confianza, acababa de darle un gran honor. Me senté descaradamente en el sofá de enfrente, crucé las piernas. ¿Hablar de qué? Dígame, señora. Ana respiró hondo, como esforzándose por contener sus emociones. Esta noche, ¿qué te pasó? ¿Qué me pasó? Fingí ignorancia, ¿no lo hice bien? ¿La avergoncé? Ve cómo callé a ese imbécil de Rodrigo, ni se atrevió a rechistar. No me refiero a eso. Ana me interrumpió, con un tono un poco urgente. Me refiero a, ¿cómo sabías todo eso? La mina en Sudamérica, el mercado de futuros, ¿desde cuándo te interesan estas cosas? Me encogí de hombros, seguí inventando, ya te lo dije, lo vi en videos cortos, fue pura suerte. Carlos. La voz de Ana subió de repente, con una ira evidente. ¿Me tomas por idiota? Esa información no es algo que se vea en videos casualmente. ¿Cuántas cosas más me estás ocultando? Yo también empecé a enfadarme. ¿Qué le pasa a esta mujer? La ayudé, ni siquiera me dio las gracias, y ahora me interroga como a un criminal. ¿Qué te oculto? Dejé mi actitud relajada, me enderecé. Ana, cuando nos casamos quedamos claros, no nos entrometemos. Ahora me controlas hasta lo que veo en videos, las noticias que leo, ¿no entrometernos? Ana pareció estimulada por esa palabra, soltó una risa fría. Entonces explícame lo del detergente de la serie Encuentro, de tu chaqueta. Otra vez con eso, volviendo a lo mismo. Mi fuego interno estalló de repente. Ana, ¿vas a seguir con esto? ¿No es solo un poco de olor a perfume? Ya te dije que fue un accidente. Esa noche no hice nada, me fui temprano. ¿Qué más quieres? ¿Quieres que admita que anduve de juerga afuera para que estés contenta? ¿Por qué debería creerte? Los ojos de Ana parecían enrojecidos, pero su tono era más agresivo. ¿Quién eres tú, Carlos? Todos en la ciudad lo saben. Holgazán, inútil. ¿Y de repente te vuelves tan capaz? ¿Quién puede creerlo? ¿Quién sabe si no usaste métodos oscuros, o simplemente alguien te lo enseñó? Eso sí que me llegó al alma. O sea, para ella, ¿siempre seré así de despreciable? Yo también estallé, sin medir mis palabras. Sí, soy así. Soy un holgazán, un inútil. ¿Y tú, Ana? ¿Tú qué tal? Siempre con esa cara fría. ¿Para quién? Con el corazón puesto en otro, y aquí fingiendo ser una pareja feliz. ¿Crees que no sé lo de tú, amado? Al soltar eso, la sala quedó en un silencio mortal. Ana abrió mucho los ojos, incrédula, su rostro palideció al instante. ¿Tú, qué dijiste? La voz de Ana temblaba ligeramente, como si no hubiera oído bien o no pudiera creerlo. Ya que las cosas habían llegado a este punto, me desahogué de una vez, sacando todo el resentimiento acumulado durante tanto tiempo. ¿Que dije que no sepas claramente?
Antes de casarnos supe que tenías a alguien que te gustaba desde hace muchos años. Si no fuera porque tu familia te obligó a este matrimonio arreglado, ya habrías volado con él. ¿Qué pasa? ¿Ahora te molesto? ¿Por eso me miras mal hasta por el olor a perfume? Ana, ¿no crees que eres muy hipócrita? Jadeaba de furia, mirándola fijamente. Ana me miró atónita, el color de su rostro se desvaneció poco a poco, sus labios temblaron ligeramente, pero no emitieron sonido. Después de un buen rato, como si finalmente hubiera recuperado la voz, con un tono de extremo cansancio y absurdidad, amado, repitió la palabra, y de repente se rió, una risa sin alegría, llena de amargura y autocrítica. Carlos, tú, fuiste por eso. Su reacción me desconcertó. ¿Y por qué si no? Ana dejó de reír, me miró directamente, con una determinación desesperada. Está bien, hoy te lo diré. Sí, antes de casarme le dije a mi padre que tenía a alguien que me gustaba, que solo me casaría con él. Mi corazón se hundió violentamente, como si algo lo apretara. Así que era cierto. Pero, Ana cambió el tono, que se volvió agudo. Esa persona nunca existió. Fue una mentira que inventé para engañar a mi padre y rechazar el matrimonio arreglado. Yo, ¿qué diablos? ¿Una mentira? Mi cerebro no podía procesarlo, con la boca abierta, la miré como un tonto. Ana respiró hondo, como si se hubiera quitado un gran peso, o como si estuviera aún más cansada. En ese entonces no quería casarme tan joven, y menos con alguien que no conocía y del que los rumores eran así, tú. Así que mentí, pensando en ganar tiempo. No esperaba que mi padre no me creyera y aún así me obligara a casarme. Me miró, con una mirada compleja. Carlos, no tengo a nadie que me guste. Nunca lo he tenido. El salón volvió a sumirse en el silencio. Me quedé allí como un idiota, con un zumbido en la cabeza. Al final, ¿era falso? ¿Me puse celoso de mí mismo durante medio año? ¿Y por eso me enfadé con ella? Después de una enorme sensación de absurdidad, vino un indescriptible alivio, como si una gran piedra que pesaba sobre mi corazón hubiera sido removida de repente. Pero antes de que pudiera recuperarme de esta gran revelación, el teléfono de Ana sonó abruptamente, rompiendo el silencio extraño. Ana miró la pantalla, frunció el ceño al instante, contestó, diga, ¿qué? ¿Cómo pasó? ¿Estás seguro? Bien, lo sé, voy para la empresa ahora mismo. Colgó el teléfono, su rostro se volvió extremadamente serio. Todas esas expresiones emocionales desaparecieron, reemplazadas por la frialdad y agudez de la mujer fuerte que conocía, pero en sus ojos había un atisbo de pánico. ¿Qué pasa? Pregunté instintivamente. Ana apretó los labios, no respondió de inmediato, pero su silencio ya lo decía todo. Ana agarró su chaqueta y bolso del sofá y salió corriendo. Espera, la agarré del brazo, voy contigo. Ana se sorprendió, instintivamente quiso negarse, no hace falta, yo puedo. ¿Qué vas a poder? La interrumpí, con un tono que no admitía réplica, con esa cara que tienes, seguro es algo grave. 4 manos son mejor que 2. Además, ahora soy tu marido nominal, ¿puedo quedarme de brazos cruzados ante los asuntos de la familia Ana? Ana me miró, en sus ojos brilló una lucha interna, pero finalmente asintió. Está bien. De camino, Ana me explicó brevemente la situación. Resulta que los datos técnicos centrales de un proyecto importante de la empresa habían sufrido una filtración. El grupo competidor, el grupo Rodríguez, sí, la familia de Rodrigo, se había adelantado a registrar la patente y ahora nos demandaba por infracción. De confirmarse, no solo el proyecto se iría al traste, sino que la empresa de Ana enfrentaría compensaciones millonarias e incluso podría no recuperarse. Seguro hay un topo adentro. Ana apretó los dientes, con el rostro lívido. Al llegar a la empresa, ya era de madrugada, pero todo el equipo directivo y los técnicos clave estaban allí. La atmósfera en la sala de juntas era tan pesada que se podía cortar. Al verme entrar con Ana, todos mostraron sorpresa, pero nadie preguntó. Ana se sumergió de inmediato en el trabajo, escuchando informes, analizando la situación. Yo me senté tranquilamente en un rincón, escuchando su discusión. La situación era realmente grave. La otra parte tenía pruebas bastante sólidas y el momento era muy oportuno. La vía legal convencional sería lenta y con pocas posibilidades de éxito, la empresa no podía esperar. La sala de juntas estaba sumida en la desesperación. Fue entonces cuando, con calma, intervine. Esa patente se registró la semana pasada en el extranjero, en un país pequeño, ¿no? Todos me miraron, incluida Ana. El director técnico se ajustó las gafas. Sí, señor Carlos, ¿cómo lo sabe? No respondí, seguí preguntando. El fragmento de código central que usaron para solicitar la patente, ¿no es muy similar a la versión de prueba que mostramos en un seminario interno de tecnología hace 3 meses?
El director técnico abrió mucho los ojos. Sí, exacto. Pero ese seminario era absolutamente confidencial. Todos los asistentes firmaron acuerdos de confidencialidad. Sonreí, saqué mi teléfono, busqué un número y marqué, poniéndolo en altavoz. La llamada se conectó rápidamente, al otro lado una voz somnolienta pero respetuosa. Diga, Carlitos, a esta hora de la noche, ¿alguna orden? Todos en la sala de juntas aguzaron el oído. Dije al teléfono, Mono, despierta, necesito que investigues algo. El grupo Rodríguez no habrá sobornado a un programador llamado Daniel a través de un intermediario llamado Alacrán. Sí, el de la empresa de la señorita Ana. Necesito todos los registros de la transacción, incluyendo el flujo de fondos y los registros de comunicación, cuanto antes mejor. El mono del otro lado rió, una tontería. Carlitos, tranquilo, en media hora hasta te saco el color de los calzoncillos del padre de Rodrigo. Colgué el teléfono, la sala de juntas estaba en silencio absoluto. Todos me miraban como si fuera un monstruo. Ana, en particular, estaba completamente atónita, con la boca abierta, sin palabras. Me encogí de hombros. Qué casualidad, ese, Alacrán, me debía un favor. Y Mono es un amigo, se dedica a la ciberseguridad, tiene sus contactos. En realidad, no eran solo contactos. Mono era un hacker de primera, pero solía ser discreto. Y yo, sin querer, lo había ayudado mucho antes, y siempre dijo que me lo devolvería. Media hora después, Mono envió un paquete de archivos encriptado como prometió. Contenía no solo registros detallados de la transacción, sino también una grabación interceptada de una llamada entre Rodrigo y Daniel sobre cómo robar los datos y tender la trampa. Evidencia irrefutable. Ana sostenía esas pruebas, sus manos temblaban ligeramente. Me miró, sus ojos llenos de incredulidad, gratitud y un atisbo de dependencia que nunca antes había visto. Carlos, tú, le sonreí, cariño, ahora es nuestro turno de contraatacar. Los días siguientes, Ana y yo trabajamos con gran coordinación. Ella se encargó del enfrentamiento legal y de estabilizar la empresa. Yo moví mis contactos especiales para seguir investigando las actividades oscuras del grupo Rodríguez y además tendí una trampa a ese traidor de Daniel, haciendo que se delatara solo. Una crisis que parecía perdida, con nuestro trabajo en equipo, dio un giro milagroso. Al final, el grupo Rodríguez no solo perdió la patente, sino que fue multado severamente por espionaje comercial, arruinando su reputación. La empresa de Ana no solo salió ilesa, sino que, gracias a este incidente, ganó más cohesión y renombre. La noche de la fiesta de celebración, Ana bebió bastante. Al volver a casa, se paró en la sala, la luz tenue iluminaba su rostro, suavizando sus rasgos usualmente duros. Me miró, sus ojos brillaban, con un dejo de borrachera, pero también con una seriedad nunca antes vista. Carlos, dijo, gracias. Miré sus mejillas sonrojadas, y de repente, un lugar en mi corazón se ablandó. Después de que pasó la crisis, la atmósfera en casa cambió por completo. Esa sensación gélida de vivir cada uno por su lado desapareció. El aire parecía tener un dulzor indefinible. Hasta la señora de la limpieza sonreía más y decía, ahora sí se siente como un hogar. Ana ya no era la reina distante que hacía lo que quería. Me preguntaba qué quería cenar, y cuando yo estaba en el sofá jugando videojuegos, me dejaba una taza de agua al lado. Aunque seguía sin hablar mucho, su mirada era suave. Yo, por mi parte, ya no tenía que fingir ser un ejecutivo ocupado. Volví a ser un vago, pero con el corazón en paz. Sin embargo, algunas palabras, tras guardarlas tanto tiempo en el pecho, son como semillas que tarde o temprano buscan brotar. Una noche, estábamos sentados en el balcón de la sala, disfrutando de la brisa y la vista nocturna. Nadie decía nada, pero no era incómodo. Miré de reojo el perfil de Ana, suave bajo la luz de la luna. Reuní valor y decidí ser sincero. Oye, Ana, me rasqué la cabeza, un poco avergonzado, hay algo que debo confesarte. Ana se volvió y me miró en silencio, esperando a que continuara. Es sobre lo de la vez que mencioné el divorcio, lo de que tenía un cariño. Me ruboricé, en realidad fue una idea estúpida de Javier y los demás. Decían que si te provocaba, reaccionarías. Ese día se me fue la cabeza y les creí. No había ningún cariño, lo inventé todo, una verdadera tontería. Al terminar, ni siquiera me atrevía a mirarla. Me sentía como un verdadero idiota. Para mi sorpresa, Ana, lejos de enojarse, soltó una carcajada. No una risa fría, sino una risa genuina, alegre y con un dejo de burla. Su risa me dejó confundido. ¿De qué te ríes?, pregunté, molesto. Ana dejó de reír, con los ojos curvados como medias lunas. Me río de lo tonto que eres, y de lo tonta que fui yo. Hizo una pausa,
dejó la sonrisa y continuó seria. Carlos, en realidad, yo también tengo algunas cosas que aclarar. Presté atención de inmediato. Ana movió suavemente la copa, mirando hacia la distancia. Yo antes, salía tarde a propósito. Me sorprendí, pero no la interrumpí. En parte, si era por el trabajo, continuó, pero la mayor parte, era porque no sabía cómo enfrentarte. Ah, no lo podía creer. Ana se volvió hacia mí, con una mirada de disculpa y sinceridad. El día de la boda, cuando me dijiste que no nos interfiriéramos, que fuéramos como compañeros de cuarto. En ese momento, me sentí bastante mal. Pensé que me despreciabas, que odiabas este matrimonio arreglado. Así que me obstiné y te traté con más frialdad. Abrí la boca para decir algo, pero me faltaron las palabras. Así que, todo empezó con un malentendido. Después, cuando me saludabas todos los días, me recordabas el clima. La voz de Ana bajó, en realidad, me alegraba. Pero no podía bajar la cabeza para responderte, temía que pensaras. Así que usé el trabajo, llegar más tarde, para evadirte. Creía que así protegería mi ridículo orgullo. Suspiró, ahora que lo pienso, fui tan inmadura y terca. Carlos, lo siento. Esta seguidilla de verdades me dejó aturdido. Quiere decir que durante todos estos meses, mientras yo creía que ella tenía un amor imposible y fingía indiferencia, ella pensaba que yo la despreciaba y me evitaba. ¿Una comedia de errores mutuos? ¿Qué guionista de telenovela se atrevería a escribir algo así? Al ver su fragilidad y sinceridad, tan poco comunes, ese pequeño resentimiento que guardaba por su anterior frialdad se esfumó al instante. En su lugar, sentí una sensación agridulce, como si estuviera sumergido en un refresco burbujeante. Tosí, fingiendo seriedad, así que no tenías ningún amor imposible, ni me despreciabas, solo, ¿no sabías cómo llevarte conmigo? Ana asintió, con las orejas ligeramente rojas. Y yo no tenía ningún cariño, que antes salía de juerga era porque Javier y los demás me incitaban, pero en realidad no hice nada y además me escapaba temprano. Me apresuré a aclarar de nuevo. Ana volvió a reír, esta vez con alivio y un poco de timidez. Sí, lo sé. Después, mandé a mi asistente a investigar, y esa noche en verdad te fuiste temprano, paseando solo por la calle. Caray, ¿en serio investigó? Esta mujer. Pero ahora, al escucharlo, me pareció hasta dulce. Al ver su sonrisa, me emocioné y, como llevado por un impulso, extendí la mano y tomé la que ella tenía sobre sus rodillas. Su mano tembló ligeramente, pero no la retiró. La brisa nocturna soplaba, en el balcón solo se sentían nuestras manos entrelazadas y el palpitar de nuestros corazones. Todos los malentendidos parecieron disiparse en ese instante. Después de nuestra conversación en el balcón, la relación entre Ana y yo mejoró rápidamente, como impulsada por un cohete. Antes éramos un matrimonio de plástico, ahora éramos inseparables. Bueno, quizás exagero un poco, pero definitivamente estábamos en una luna de miel. Ya no tenía que fingir estar ocupado, podía ser un vago abiertamente, pero ahora, hasta ser vago tenía sus encantos, como esperar a que mi esposa regresara a casa del trabajo. Ana también cambió por completo. Ya no era la mujer de negocios que vivía en la oficina, llegar a tiempo a casa se volvió su rutina. A veces incluso llegaba antes que yo, se ponía el delantal y aprendía a cocinar un par de platos con la señora de la limpieza. Aunque el sabor, bueno, aún tenía mucho por mejorar, pero la intención era lo que contaba. Ese día, estaba pensando si llevar a Ana a cenar fuera o quedarnos en casa a probar su última creación, cuando se escuchó el sonido de la llave en la puerta. Miré la hora, apenas las 5:30 de la tarde, mucho más temprano de lo habitual. Ana entró, con un poco de cansancio en el rostro, pero más que nada alivio. Al cambiarse de zapatos y verme sentado en el sofá, se acercó directamente. Abrí los brazos, listo para un abrazo cariñoso, pero ella se detuvo frente a mí, sin lanzarse a mis brazos. En cambio, puso las manos a la espalda, inclinó ligeramente la cabeza y me miró con una expresión que nunca antes le había visto, juguetona y pícara. Vaya, hoy salió el sol por el oeste. La señorita Ana salió tan temprano del trabajo, bromeé. Ana no respondió a mi comentario, sino que se acercó un poco más, me miró con ojos brillantes, y con un tono dulce y arrastrado dijo, sí, ya no volveré a trabajar hasta tarde. Me latió el corazón con fuerza, y como un tonto pregunté, ¿por qué? La sonrisa de Ana se hizo más amplia. Extendió la mano, me tocó suavemente el pecho y dijo, palabra por palabra, con claridad, para volver a casa a acompañar a mí, cariño. Al decir cariño, lo enfatizó claramente, con una risa en la voz. Al principio me quedé paralizado, luego reaccioné de golpe. Esa era la excusa que inventé cuando le propuse el divorcio. Vaya, esta mujer me estaba tendiendo una trampa.
Una enorme e indescriptible dulzura y felicidad me inundaron de inmediato. Miré a esta Ana, risueña y con la máscara de frialdad completamente descartada, y mi corazón se derritió por completo. La atraje hacia mí y la abracé fuerte, con la barbilla apoyada en su cabeza, oliendo su agradable fragancia, y dije en un tono fingidamente gruñón, «¿Qué bien, te atreves a burlarte de mí? Ahora verás». Ana se rió entre dientes, esquivándome y pidiendo perdón al mismo tiempo, «No me atrevo, no me atrevo. Carlos, me equivoqué». El sol entraba por la ventana, iluminándonos, cálido. Al final, lo que se persigue con insistencia no siempre es amor, pero lo que por un giro del destino se hace realidad, parece ser bastante dulce. Al menos para mí, este matrimonio por conveniencia, lo acepto, y lo aceptaré para siempre. Fin.